Muchas gracias. Saludamos a la asambleísta Lucía Pozo. Es un placer saludarla y verla. Espero usted se encuentre muy bien. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial, estimado Stalin, Astolfo. Un placer saludarles. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a comenzar este diálogo asambleísta hablando de la reforma al financiamiento de los partidos políticos. Este es un tema muy complejo. Requiere un análisis muy cuidadoso de los posibles impactos en la democracia ecuatoriana. Ahora, es importante considerar los posibles beneficios como los riesgos y desafíos que esta reforma podría generar. En ese contexto, unos dicen que esto no aporta a consolidar la democracia o el sistema democrático y tampoco aporta a fortalecer los derechos de participación de los ciudadanos. Otros dicen que sí es importante porque el Estado ecuatoriano no puede distraer los recursos en situaciones como esta de orden político, que tiene que ver con el proselitismo y la acción, ¿no es cierto?, de los partidos y de candidatos en un proceso electoral. Desde esa perspectiva, a usted le toca en esta comisión especial, ¿no?, tramitar este proyecto, analizarlo, y cuáles son las consideraciones y motivaciones que usted podría tener como presidente o el equipo que está designado en esta comisión especial para aprobación y análisis de este proyecto, y luego pues los pasos que les toca dar, porque esto debe ir hasta una consulta popular. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, como usted bien ha manifestado, esta propuesta realizada sugiere un análisis profundo, un análisis metódico, un análisis muy técnico y muy responsable de las implicaciones que tendría una enmienda de esta naturaleza en el orden no solamente constitucional, sino legal, y en el ámbito de la participación ciudadana. Hay posturas y posturas, ¿no? Hemos observado desde que este proyecto se habló y se presentó, pues desde todas las aristas, varios criterios, varios aportes, varias posturas. La una muy radical, como la de la eliminación total de cualquier tipo de financiamiento a las organizaciones políticas. La otra también opuesta, que habla de que entonces, si es que no hay una estandarización de un gasto electoral que sea emitido por el Estado, simplemente la participación política se limitaría a las grandes chequeras que puedan costear una campaña electoral. Correcto. Ahí quiero hacer un paréntesis, Asamblea, si me permite. Antes no había financiamiento y se dijo que debe haber este financiamiento por la proporcionalidad que deberían tener cada uno de los partidos, ¿no?, para su proselitismo, esa estandarización que usted habla. Luego, entonces se creó esta reforma y se dio este recurso o esta promoción o estos dineros para la promoción electoral. Vamos de extremo a extremo. Y antes se decía que había que hacerlo porque las chequeras compraban el poder y los gobiernos. Bueno, pasó el tiempo, ahora decimos que estamos en serio riesgo, que utilizamos el dinero del Estado, ¿no?, en los recursos del Estado en acciones que no son o que no competen verdaderamente a el trabajo de un gobierno en política pública para generar bienestar a los ciudadanos. Pero en esta época hay otros elementos que sí preocupan. Es el hecho de que se ha observado y se ha denunciado que existen dineros que no tienen origen o que su origen no está claro y que están dentro de estos procesos de campaña. Entonces se ha llamado a un lavado, se ha llamado dinero de narcotráfico, y entonces hoy está la narcopolítica también involucrada en estos procesos. Entonces la reforma puede ser necesaria o innecesaria, pero si se da como la han planteado, bueno, como que le dan espacio a que todas estas dudas, a que todas estas inconformidades de penetración de recursos o de juegos de intereses en la estructura electoral pueda consumarse en contra
del bienestar de la democracia. Sí, correcto, y es a lo que me refería. Son esas posturas radicales que existen al respecto. La una amparada también en una posible, ¿qué le digo? En el recoger también el sentir popular, porque es muy fácil atacar a los partidos políticos cuando no han estado a la altura de responder, tal vez, en muchos casos, no en todos, a las grandes necesidades nacionales. Claro. Pero por otro lado es tal vez atacar organizaciones políticas que han hecho su tarea y que también van a verse perjudicadas por algunas organizaciones que se han convertido, por ejemplo, en vehículos de aventureros de la política que no han tenido ningún tipo de formación, de capacitación. Y bueno, ahí es en donde surge la duda, ¿qué es lo que debemos hacer? Probablemente la tarea está en la enmienda constitucional o la tarea está en el control de los recursos públicos que ha hecho el CNE respecto de la protección, el análisis, la auditoría de esos recursos que ha hecho la Contraloría General del Perfecto. Estado. Yo estoy muy de acuerdo en eso. No solamente debe ser el control de los recursos que el Estado entrega a los partidos, sino que debe de ir esta reforma mucho más allá. La garantía, por ejemplo, de derechos de participación, eliminar los partidos o movimientos de alquileres, o sea, este sistema que realmente convoca a discrecionalidades y a crear estos espacios de manipulación de la acción electoral que tienen los ciudadanos y que tienen los partidos. Debe de ampliarse, debe de proponerse una ampliación a esta reforma. No sé ustedes cómo lo miran, si están pensando ampliar mucho más allá del control económico que otorga el gobierno a los partidos. Bueno, yo creo que evidentemente el tema del control es algo medular Importante. en todo este análisis y dentro de la comisión tenga la plena seguridad de que serán convocados los organismos de control también para que nos digan cuál ha sido su tarea que han hecho. Yo no conozco, por ejemplo, no sé si históricamente habría existido un dirigente político que haya estado preso por malversar fondos públicos que se hayan entregado, pero probablemente también hay organizaciones políticas que no están haciendo la tarea. El Código de la Democracia manda que esa gran mayoría de recursos que se entregan se inviertan en capacitación política, que es lo que a la larga creo que es lo responsable si estamos entregando recursos públicos, que las organizaciones también entreguen gente, líderes formados, capacitados para atender los grandes desafíos nacionales y que no sean personas advenedizas en la política. Es como entregarle la construcción de un gran edificio a un doctor en medicina. ¿No? Tenemos las organizaciones políticas una tarea muy importante que es la formación, la capacitación política para poder responder ante la ciudadanía y que no exista también esta desazón de la que se hace caldo de cultivo para plantear temas que pueden resultar tal vez no tan necesarios dependiendo de la investigación que se haga, ¿sí? Y tal vez la solución esté no en atacar el orden constitucional, sino en las reformas necesarias al Código de la Democracia, a la ley de partidos políticos. Eso debemos investigar. Esa debe ser la tarea de esta comisión. Abrir las puertas en comisiones generales a todos los sectores involucrados y poder tener un análisis muy claro de qué es lo que ha sucedido, de qué es lo que ha pasado, cuánto se invierte, cuánto se ha auditado, en qué se ha invertido, y de esa manera poder tener un panorama bastante claro para tener un diagnóstico que nos permita empezar a trabajar un primer debate que lo pondremos en consideración del Pleno de la Asamblea. Hay dos tipos de recursos que se entregan. El recurso permanente, que es para la promoción, entiendo, de lo que usted habla, ¿no es cierto?, de capacitación y todo a los partidos. Y lo otro es de promoción electoral. El fondo de promoción, correcto. El fondo de promoción, los dos fondos. ¿Cuál de estos dos fondos son los que menos tienen transparencia? O sea, que se observa que no se maneja con transparencia, a los cuales podríamos ponerle la lupa, ¿no? Verdaderamente. Mire, los recursos que reciben los partidos políticos, bueno, aquí hay que hacer un análisis claro y yo voy a ser muy equilibrada y muy ecuánime siendo miembro de esta comisión. Pero hay partidos políticos de muchísimos años, ¿no? Grandes y pequeños. Unos han logrado ganar la presidencia de la República, otros no, pero tienen 50, 60 años siendo partidos políticos con militancias que no abandonan su partido político. Le voy a poner lo que fuera, por ejemplo, el Movimiento Popular Democrático y Unidad Popular.
el Partido Socialista, el Partido Social Cristiano, bueno, en fin, ¿no? Hay muchos partidos políticos históricos en el país. Uno puede saber o observar dentro del ámbito de la política, probablemente han invertido sus recursos en sedes permanentes, donde tienen centros de capacitación política permanente. O sea, vamos a ver ahora que los líderes y los estamentos de control deberán estar en esta comisión en qué se ha invertido. Yo creo que probablemente donde puede encontrarse un poco esta animadversión respecto del uso y el gasto de los recursos públicos son en estos fondos de promoción electoral. Probablemente, diga. Asambleísta, pero estos fondos de promoción electoral y todo el sistema electoral tiene organismos de control, tiene Correcto. organismos de control. Tal vez reforzar el control sería muy importante, porque al final esto es como dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Es lo que yo le manifestaba, ¿no? Creo que esa es la vía media, tal vez entender cómo se han auditado estos recursos, porque yo no conozco un juicio al respecto, yo no conozco un preso al respecto, pero también es cierto, y hay que ponerle la lupa a ver en qué están gastando los partidos políticos, porque no es menos cierto que también nos hemos encontrado, como yo le digo, con aventureros de la política que de pronto aparecen en un partido, cobran los fondos de promoción electoral y después no hacen ni campaña. Saben que nos sacan el 0.5, el 1, el 2%. La ley dice que en la segunda ocasión deben devolver los recursos. Vamos a preguntarle a los organismos de control cuántos han devuelto. ¿Cuánto han devuelto? ¿Cuántos partidos o movimientos han sido sancionados por no cumplir con ese? Correcto, ¿no? Entonces vamos ahí a poder establecer con mucha claridad quién está fallando, en qué se está fallando y, por ejemplo, qué reformas serían adecuadas. Insisto, si es que la reforma debería ser en el orden constitucional o en leyes jerárquicamente inferiores que ajusten la posibilidad de que los recursos públicos sean bien invertidos y de que no sean malgastados. Yo creo que debe fortalecerse la democracia y en base a un análisis político, técnico, después de las elecciones, porque hoy, querido Stalin, todos los actores que deben estar en este proceso se encuentran en campaña y luego van a estar hasta el 9 de febrero en un proceso electoral. Entonces, hay que actuar con muchísima responsabilidad. Para ello, yo creo que una vez que en la tarde de ayer pues, se han elegido las dignidades de esta comisión, deberemos esperar abrir la posibilidad de las comisiones generales luego del proceso electoral. Sí, para terminar este tema, yo creo que coincido con usted en estas posibilidades de análisis y de opciones, de que tal vez en el marco de tal vez la regulación, el control, estas leyes y reglamentos intermedios, el Código de la Democracia, por allí debería ir un poco, mirar esta reforma, porque me temo que cuando va a consulta y ya veo que hay hasta una pregunta formulada, ¿usted está de acuerdo que se le entregue los dineros a los partidos políticos? Todo el mundo va a decir no, pues. Correcto. Mire, es Y que todo el esfuerzo que han hecho y el trabajo que han hecho, evidentemente, de nada ha servido. eso le digo, a veces es un poco sencillo, ¿no? Atacar la política, pero no entendemos que nos guste o no nos guste. La política va a ser el eje transversal de las más importantes tomas de decisiones y no podemos tener advenedizos en esas tomas de decisiones. Correcto. Y ahí es en donde yo creo que entra un análisis que va un poco más allá de esa emoción o de esa pasión que puede generar una pregunta que puede tener una respuesta tan obvia ante el desazón ciudadano, ¿no? Correcto. Entonces hay que actuar con responsabilidad, definitivamente. Y al hablar de actuar con responsabilidad, esta es una propuesta de reforma parcial que entra en un escenario político, donde a pocos días ya no va a haber, van a tomar las respectivas vacancias los asambleístas. El CAL queda descabezado porque no hay cómo es, sus miembros están de candidato a este proceso electoral. ¿Qué tiempo le han dado a la comisión? Usted que esté presidente, o en qué tiempo ustedes presentarían este informe. Bueno, es una enmienda constitucional y existen plazos que están establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una vez abocado conocimiento, 60 días, primer debate, 90 días, segundo debate, hay tiempo todavía, por eso yo creería, insisto,
responsable empezar este procedimiento. Bueno, ahora tendremos que ver cuando la Secretaría General nos aboca conocimiento para que empiece a correr los tiempos y poder tratarlo, insisto. Yo creo que lo más sano para que no se abuse o no se politice un tema que debe ser tratado con inmensa madurez y responsabilidad después de este proceso electoral que falta un mes. Entonces, estaremos en la capacidad, sin duda alguna, de entregarle un producto a la Asamblea dentro del plazo establecido en la ley y también cumpliendo los parámetros que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Correcto. El otro tema, rapidito, asambleísta, crisis energética, sus impactos, sus efectos, sus daños, sus responsabilidades. En el control político, ¿están mirando nivel de responsabilidad? ¿Van a mirar, van a ver o van a hacer un análisis del impacto que ha tenido la crisis energética en el país? Bueno, creo que el análisis debe ser general, ¿no? La crisis energética fundamentalmente ha sido uno de los más grandes problemas, no sé si el más grande problema de los ecuatorianos, que nos vemos distraídos un poco por la ausencia de luz con la inseguridad terrible que vivimos, porque los números suben y suben de la violencia que no termina y que no para, la violencia criminal, la violencia a través del crimen organizado es una cosa jamás antes vista. Evidentemente es responsable de parte de quienes legislamos y fiscalizamos hacer un análisis de lo que ha sucedido en este último año. La crisis energética ha marcado un antes y un después para el sector productivo, para las familias ecuatorianas, para los estudiantes, para todos los niveles de las actividades productivas y no productivas en el país. Es una cosa compleja. Ahora lo que vemos con Progen nos deja realmente con la boca abierta de ver cómo a un Estado le pueden, perdóneme la expresión, ver la cara de esta manera y por ende a todos los ciudadanos que hemos puesto la plata, 99 millones de dólares para un contrato en el que todo el mundo se regresa a ver como en la propaganda de las, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? Es una cosa terrible, impresentable. Hablamos del tema de los subsidios. Esta legisladora presentó, no sé, 4 o 5 cartas, hizo un proceso de fiscalización ante los 4 ministros de energía que me negaron que existía un subsidio a las grandes empresas mineras. Me negaron por escrito que no existe, para que meses después, cuando empezaba ya el proceso, hace 2 meses, de los cortes energéticos, el presidente elimine el subsidio. El Claro, subsidio que a mí me negaron que existía claro, por escrito ante un proceso de fiscalización. Eso es una falta de transparencia, ¿no? Y el proceso de fiscalización tiene que observar y tomar en cuenta eso. Esta comisión terminará en un informe, el CAL lo aprobará, entiendo, y bueno, y determinará las acciones. Esto terminará en juicio político. Mire, ya ha existido uno que tiene que ver con la señora ex ministra Robo. Las condiciones del juicio, realmente qué complejo, ¿no? Y qué complejo y qué naturalizada raro. la violencia. Qué Porque complejo. Oiga, que qué una complejo. ministra diga lo que dice y que las condiciones del país sigan caminando como que una ex ministra no ha dicho nada, realmente asusta. Oiga, qué complejo ha sido ese proceso de fiscalización y de juicio político, que la condena, o sea, no la destituyen, sino que la censuran a la ministra, ex ministra Roa, lo que aleja de responsabilidad al presidente de la República en este tema. No, pero de ninguna manera lo aleja de responsabilidad. La censura a la Le ha ministra. recaído, todo le ha recaído a la ministra, a la ex ministra. Sí, hay una responsabilidad evidente porque también los ministros tienen facultades de tomar decisiones. Se entiende que responden a una directriz presidencial. Eso es evidente. Pero también hay acciones y omisiones que se deben considerar en un momento dado. Créame que yo lamento profundamente las circunstancias de la ex ministra Rob. Lo lamento como un ser humano que se atrevió a escribir una carta tan dura, tan natural, tan salida del sentimiento de una persona que dice que si ella habla corre riesgo su vida, la de su familia, porque hay un ataque desde el Estado, desde la institucionalidad que le impide a ella hablar. Es una cosa espantosa y no pasa nada. Bueno, pero eso está en todos los estamentos, en la justicia también, pues, ¿no?
hay un deterioro institucional y usted estaba revisando una entrevista que hicimos hace un mes. Usted hablaba de barbarie constitucional, barbarie y agresión e irrespeto al Estado constituido. ¿Sí? Y de un desprecio total por las normas y las Eso. leyes. Estaba Es, revisando, hace un mes tuvimos una entrevista y era con motivo al tema del estado incómodo de vicepresidenta, la vicepresidenta, ¿no? Con correcto. respecto al poder, al gobierno, ¿no? Bueno, Sí, y mire este tema, pasando para terminar con la vicepresidenta. Ayer terminaba ante las juezas donde había pedido un recurso de protección. Y bueno, y ella dijo al final, más allá de que me dé razón la jueza, el presidente no me dará la oportunidad del reemplazo por el tema de la licencia electoral. Bueno, está anunciando de que aquí hay un irrespeto absoluto y que el poder manipula o está sobre la institucionalidad. sí, y ante una sociedad un tanto anestesiada, ¿no? De todas estas realidades que yo comprendo, no es solamente es la sociedad, son los gremios, las organizaciones, los partidos políticos, ¿no? Yo comprendo el contexto que envuelve esta inacción ante los atropellos desde la institucionalidad del Estado, que cruzan porque la gente está muy preocupada por saber qué le voy a dar de comer hoy a mis hijos, porque la situación del país es esa, de millones de familias es esa. Han perdido sus trabajos, no tienen seguridad de salir a trabajar ni en la formalidad ni en la informalidad. Entonces, la gente está preocupada